Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente, hoy 23 de diciembre. Vean cómo llega el tiempo, con todas las incidencias de este 2021. Muchos ahí tenían temores, unos fundados, otros infundados. Sí, vamos a llegar, porque el tiempo corre inexorablemente, pero va a pasar esto en el camino, va a ser un vísperas de una Navidad sacudida, en medio del caos, en medio del desorden, y ustedes se dieron cuenta que todas estas eran pues premoniciones, versiones pesimistas que no se dieron. Por fortuna, el país avanza a buen paso, no ha pasado nada, socialmente se respira una tranquilidad que muchos dudaban que se diera. Estamos en el 23 de diciembre, mañana es 24, las familias se preparan. Lo único que está así como quien dice un pelo en la sopa podría ser la aparición de esta variante de Omicron de la COVID-19 que, bueno, ya los médicos, los expertos, los sensatos y algunos insensatos también pues ya lo dan como un hecho que está circulando en el país. Pero también lo decían los expertos ayer en el programa de Frente a Frente. Señores, los hondureños supieron enfrentar esta pandemia. El programa de vacunación ha sido exitoso, así que tomando las medidas de precaución, creo se puede solventar esta situación, porque los medios igual se siguen ocupando de este tema, que trasladan esta preocupación primariamente periodística, pero luego es para trasladársela a la población hondureña, para que tome las precauciones, para que no se confíe, para que no se relaje, porque temen que Omicron colapse los hospitales, dice Diario El Heraldo. Por Omicron bajan a 3 meses la aplicación de las dosis de refuerzo, pero esto es para los jóvenes de 18 años que estaba en 4 meses. Se están tomando las previsiones, solo tome las precauciones en esta Navidad, en esta Nochebuena y en el fin de año. Bueno, hoy nos ocupamos de un tema que, vea, muchos sectores o lo ignoran, lo abordan de manera muy superficial, y para otras personas es un tema silente y tiene que ver con cambio climático. Yo les ruego la atención para el programa del día de hoy porque, aparte de que es un programa sumamente interesante, tengo los conocedores, los expertos en este cambio, en este tema del cambio climático, los que conocen de este tema, los que a diario o se levantan o se desvelan leyendo, estudiando este tema del cambio climático. Así es que de inmediato les presento a mis invitados. Empiezo por nuestro compañero, colega, comprometido con el cambio climático. De más está decir todos los mensajes, advertencias, y a veces nos asombra con algunas informaciones que nos traslada. Y yo a veces creo que es para meternos miedo, con toda la razón, porque el cambio climático, lo que está pasando afuera, muchas de las cosas que pasan afuera es producto precisamente de eso. Mi compañero, amigo y paisano de paso, César Quintanilla. César, buenos días. Muy buenos días, Ulises. Contento de compartir justamente este programa antes de que termine 2021, porque pues acudimos a una cumbre mundial de cambio climático en Glasgow, Escocia, y regresamos y como que no pasaba nada, ¿verdad? Porque el país solo ha estado pensando en política y pensando en fútbol, como siempre pasa. Y este que es el tema más importante, que se trata de la sobrevivencia de nosotros los seres humanos en esta casa común llamada Tierra, pues parece que no nos importa, somos indiferentes. Entonces, por eso estoy muy contento que tratemos junto a conocidos especialistas y amigos este tema. Bueno, ustedes acostumbran a ver a César Quintanilla allá dándonos el tiempo, dándonos también qué es lo que pasa en tunota.com, pero hoy lo tenemos de este lado, porque, de más está decirlo, es uno de los hondureños, de los que conocen más de este tema, que está entregado en este tema,
que pues siempre que se dan estas cumbres de cambio climático, siempre está allá representando a Honduras. También tenemos a Edwin Sánchez Navas, experto en cambio climático y derecho ambiental. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado Ulises, ¿verdad? Es un honor pues compartir con los demás panelistas, ¿verdad? Este momento, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Lo que es resaltar cómo está el país, ¿verdad? Si en verdad pues vamos adelante contra esta batalla que tenemos que dar de los efectos del cambio climático, cómo estamos en adaptación, cómo estamos en mitigación, resiliencia, ¿verdad? Y realmente cómo está ese marco jurídico para echar a andar este tema en estos próximos 4 años. Vean, y habrán algunos temas que les van a presentar, incluso videos que tenemos preparados, que los van a asustar, pero la idea pareciera que con el cambio climático es eso, ya llegarle a la gente y decirle, vea, esto puede pasar, nos podemos quedar sin maíz, nos podemos quedar sin frijol, nos podemos quedar sin caña de azúcar, nos podemos quedar sin café. Y por ahí en un retazo del programa les voy a contar la experiencia que ya conocemos nosotros, tierra adentro. ¿Qué es lo que está pasando con las zonas que están abajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar con el café? Ya no hay café, señores. Ya no, la gente no está cortando café. Y eso es preocupante, pero ellos sabrán que otros productos están en grave peligro por el calentamiento, por el cambio climático, por estos gases de efecto invernadero. Así es que este es un tema que le rogamos su atención, porque en algún momento le llegará. De repente, de manera invisible para usted, ya lo está viviendo. Wilmer Enríquez, experto en energía renovable. Wilmer, buenos días. Buenos días, licenciado Ulises. Buenos días a todos los televidentes. Primero agradecerle por la invitación y qué bueno que da esa apertura, ¿verdad?, a este tema tan importante como es cambio climático, que no solo afecta a Honduras ni a la región centroamericana como una de las zonas más vulnerables en el mundo, sino que es un problema mundial, es un problema global en el cual intervienen diferentes sectores como recursos hídricos, el tema energético, el tema de gestión de riesgos y diferentes temas que están involucrados en esta temática y de acuerdo a todos los efectos que podemos visualizar en nuestros países, ¿verdad? Como los tsunamis, terremotos, inundaciones, sequías y todo esto. Y es importante que la población en general conozca, ¿verdad? Y cómo podemos accionar con ciertas medidas, ya sea para prevenirlo o para corregirlo. Muchas gracias. Orlando Garner es negociador de clima ante la Organización de las Naciones Unidas. Orlando, buenos días. Gracias, muy buenos días. Muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes sobre este tema. Casi todos nosotros estamos en este momento preocupados por el COVID y del Omicron y nos asustamos por eso. Pero sin embargo, hay un tema en el cual yo creo que deberíamos estar mucho más preocupados. Alarmados. Alarmados, exactamente. Y es el tema relacionado con el cambio climático. Porque para el COVID hay medidas, hay paliativos que uno puede tomar. Se puede poner una mascarilla, se puede poner una vacuna. Para el cambio climático es un tema que afecta a toda la humanidad, a todo el planeta, a toda la biodiversidad. Y no hay vacuna para eso. Tenemos 10 años y ya la ciencia nos ha dicho que tenemos 10 años de aquí del 2020, que ya nos comimos el primer año, al 2030 para tomar las medidas necesarias para no perder el planeta. Y ahí vamos. Y por eso es que estos foros son tan importantes para crear esa conciencia en el pueblo, en la humanidad, que tenemos que cambiar la manera en que nos comportamos. Bueno, y mucha gente a veces se pregunta cuando llega sobre todo a las playas y tiene 3, 5 años de no llegar, las de tela que son espectaculares, y dice, bueno, pero yo me recuerdo que la playa era mucho más extensa. Sí, extensa, y ahora la miro más corta, más profundidad. Vea, todo eso es producto de lo que está pasando, la proyección que hay, alguno de ellos me lo va a decir, sobre todo en Cedeño, que el mar ha ido robándose parte de Cedeño, tanto así que hay centros comunales, centros educativos que ya están bajo el mar.
según un estudio que estábamos leyendo y videos incluso que nos presentó un medio de comunicación de España. Y justamente hablando de España tenemos a José Luis Pozo, Juan Luis Pozo, director de sostenibilidad de la multinacional Aguas de Valencia. Lo tenemos vía Zoom desde España. Juan Luis, buenos días, Juan Luis, desde Honduras. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros esta mañana ahí en Honduras. Aquí estamos desde España, desde Madrid ahora mismo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias, Juan Luis Pozo, por acompañarnos y compartir este foro esta mañana con nosotros acerca del cambio climático. Arranco con César Quintanilla porque, vean, era el que estaba interesado, insistente con este tema. Bueno, lo es todos los días y lo plantea en cada uno de los programas de Telenoticias, en el matutino, en los otros espacios noticiosos de la Corporación Televicentro, en que se aborde este tema. Porque lo decía Orlando Garner, vean, nos preocupamos por otros temas que son válidos preocuparse, pero a veces soslayamos este tema del cambio climático. Y las proyecciones para 20, 50 años, vean, dan frío si no se toman medidas. César Quintanilla, para la introducción y más o menos que la gente vaya teniendo ahí una idea de por dónde viene el programa, César. Así es. Siempre es importante educar sobre el cambio climático, porque si no educamos, si la gente no sabe de qué se trata el fenómeno, entonces de nada sirve hablar un montón de cosas, y ya hemos estado en programas en que hablamos un montón de cosas, pero no aterrizamos porque la gente dice, pero ¿y al final qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es la consecuencia del calentamiento global, y justamente voy a poner en pantalla esto que he titulado El cambio climático, emergencia global. Ahí lo tenemos. El cambio climático es una emergencia global y tenemos que entender que nuestra Tierra tiene sus límites, porque crecimos creyendo que todos los recursos que hay en nuestra Tierra eran ilimitados, que el agua era infinita y que podíamos gastar cuanta agua quisiéramos. Pues no, solo lo que está ahí dentro de esa bolita que ustedes tienen es lo que tenemos. No hay un planeta B, estamos en un inmenso universo. Entonces yo los invito a razonar que en esa bolita es la casa común. Y lo que hay allí es de lo que nosotros vivimos. Y si lo estamos casi arrasando, entonces ¿de qué vamos a vivir? Se nos acabó el agua en la Tierra. Se nos acabó el agua en la Tierra, vamos a otro planeta a traer agua. Eso ya no existe. Sí, Así no existe. Hay que irse haciendo la idea. Exactamente. El agua, el aire y todos los recursos naturales. Entonces, este planeta hermoso lo tenemos así. ¿Actualmente? Actualmente, en llamas. Se está calentando desde que comenzó el tema de la era industrial y que comenzó a crecer la población del mundo. Entonces empezó a haber mucha demanda de recursos. Y en esas actividades humanas, entonces fuimos a buscar petróleo. Teniendo pues la energía del sol, teniendo muchas energías renovables, no, fuimos a perforar la tierra para encontrar petróleo y empezar a quemar. Entonces de ahí que comenzó a acumularse en la atmósfera el dióxido de carbono, que es justamente el que está produciendo este calentamiento global del cual estamos hablando, al que no queremos llegar a los 2 grados, que es la puesta en el Acuerdo de París, y ya estamos en 1.2 de calentamiento, es decir, que el margen de error que tenemos es bien corto. Pues esta contaminación atmosférica, a esta hora que estamos hablando, se está produciendo. Toda la industria del mundo se mueve justamente quemando combustibles fósiles. Entonces, hacia la atmósfera, todos los días viajan millones de toneladas de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ahora el vapor de agua que con el calentamiento entonces está suspendido en la atmósfera y se ha convertido en un especialista en atrapar calor y devolverlo a la Tierra. Tenemos en pantalla los mayores emisores de dióxido de carbono. A la cabeza China, seguido por Estados Unidos, está India, está Rusia, Japón, Alemania. Allí no veo a nadie de Centroamérica, no veo a Honduras. Nosotros emitimos muy poco, pero sí estamos en la lista de los países que menos emitimos. Las consecuencias de ese cuadro y los más afectados. Nos llegan a nosotros. Justamente. Entonces lo que tenemos ahí es un estudio que se realizó en 20 años, hasta 2017, de los países que más han sido afectados por el cambio climático. Entonces ahí ustedes pueden ver, Honduras es el segundo país, después de Puerto Rico, en vulnerabilidad al tema de cambio climático en ese estudio realizado en los últimos 20 años. Hay emisiones incontrolables
O sea, estamos hablando de que hay fenómenos extremos por todos lados y las emisiones continúan. Y en lugar de ir bajando esa línea en ascenso, la vamos subiendo. El año pasado, cuando estábamos en lo mejor de la pandemia, la gente decía, y por las redes sociales se metía mucho la idea, y creo que era un tema de las transnacionales del petróleo, gas y carbón, no, el planeta ya está bien, el planeta está respirando, la gente está en sus casas, no. Y más bien se dispararon las emisiones. ¿Por qué? Porque había mayor demanda de energía, de alimentos en casa, todo el mundo con sus televisores encendidos, la gente no iba al trabajo, entonces se dispararon. Todos los observatorios del mundo nos reportaron que se dispararon las emisiones. Hay que entender qué es el efecto invernadero, porque hay un efecto invernadero natural producido por las erupciones volcánicas y otros gases que hacen que justamente rebote esa radiación y nos dé ese calorcito que necesita la Tierra, ese equilibrio. Pero nos fuimos a un efecto invernadero aumentado por el hombre. Entonces allí, pues pocos gases pueden escapar a la atmósfera y la radiación que se produce una vez que el Sol está calentando permanentemente la Tierra, entonces ya esa radiación no puede salir y está haciendo una especie de rebote y entonces calienta nuestro planeta. En estos comparativos se demuestra claramente cómo el crecimiento de la población mundial también ha influido para reducir los espacios naturales. 1937, éramos 2.300 millones de personas y en la medida cómo se calcula el dióxido de carbono en la atmósfera, teníamos 280 partes por millón y teníamos una cantidad de 66% de espacios naturales. En 1964 subimos a 2.700 millones de personas en el mundo y los espacios naturales se redujeron al 64 o 66%. 1960 la población sube a 3.000 millones y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se fue a 315 partes por millón y los espacios naturales se redujeron al 62%. Y mire la diferencia, entre 1960 y 1978, 18 años. ¿Qué estuvimos haciendo? No había televisión, porque de 3.000 millones de personas fuimos a 4.300 millones de personas en 18 años. Entonces, los espacios naturales se redujeron al 53% porque comenzó la mayor demanda y llegamos a 335 partes por millón acumulativos. Y finalmente, en estos comparativos, 1997 llegamos a 5.900 millones de personas, 360 partes por millón de acumulado en la atmósfera, 46% de espacios naturales disponibles y ya el año pasado los espacios disponibles son de 35%, ¿En cuánto nada tiempo, más. César, estamos hablando de este crecimiento poblacional, esta De explosión 1937 a 2020, ahora estamos en 7.800 millones de personas. ¿Y qué es lo que más preocupa? Que la proyección indica que a 2030 seremos 8.500 millones de personas en el mundo, a 2050 9.700 millones, a 2100 11.200 millones. ¿De dónde vamos a alimentar a estas personas? ¿De dónde van a salir los recursos para que estas nuevas generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado? De los personas recursos que naturales. demandan agua, que demandan alimentos, que demandan aire, que demandan espacios. O sea, ¿dónde? Exactamente. Entonces, la Tierra tiene una sobrecapacidad en este momento y en 5 meses nos estamos comiendo los recursos con los que deberíamos vivir todo un año. En 5 meses. Entonces, estamos endeudados. Es como que a usted le paguen hoy y se vaya y se lo gaste todo y después queda viviendo de crédito. Así estamos, totalmente endeudados cada uno de los que vivimos en este planeta. Necesitamos ahora 1.7 planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales anuales. Y entonces, mientras eso, la Tierra se sigue calentando todos los días, reportando pues anomalías en las temperaturas. Ese calentamiento global, a su vez, produce el cambio climático, que es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Yo todos los días estoy hablando de si va a llover o no va a llover al siguiente día, pero eso no es cambio climático, eso es un pronóstico del tiempo. El cambio climático ya es un cambio que puede ser regional, a una escala regional o global, y en este caso es global. Por eso estamos metidos en un problemón, porque es un problema global con repercusiones locales. Entonces, si no actuamos todos unidos para enfrentar este fenómeno, pues nos puede llevar a la extinción. Decía el Consejo Permanente de Naciones Unidas
que esta es la amenaza más grande que tiene el planeta ahora mismo. No son las bombas atómicas, no son todas esas amenazas que se han venido manejando. COVID-19. No, es que justamente el Omicron, el COVID-19, dice la Organización Mundial de la Salud que está certificado que el ébola, el SIDA y el COVID-19 provienen justamente de la deforestación, de haber roto la barrera natural entre el hombre y los animales. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias y ya en 2016 nos había dicho en Marruecos el panel científico que íbamos a enfrentar hasta 6 fenómenos por año si no actuábamos. Y hablaron de pandemias, y hablaron de sequías, y hablaron de fenómenos como huracanes más extremos, de terremotos, todo esto. Entonces imagínense un país con 6 fenómenos extremos por año, es que nosotros con un fenómeno caemos de rodillas y no nos levantamos. Y vienen situaciones que serán mucho más difíciles de superar, situaciones peores en esta situación del cambio climático. Pero, licenciado Edwin Sánchez Navas, algunos se preguntarán por qué hay que irse al común de los ciudadanos, y alguna gente se preguntarán, bueno, pero a mí ¿en qué forma me va a afectar eso? ¿En qué forma me está afectando? Porque hay gente que como que tiene que ser tangible para que se dé cuenta de qué forma lo afecta y que pueda tomar conciencia. ¿De qué forma afecta al ciudadano común esto del cambio climático? Gracias, Lee. Mire, cuando nosotros abordamos estos temas y ponemos en contexto mundial, ¿verdad? La población piensa que esto está lejos, que esto no está aquí, esto vino para quedarse, ya hay impactos, vimos cómo nos desnudó por no tener políticas públicas, las tormentas ETA y IOTA, ¿verdad? Y la población lo puede ver, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos un 80% somos forestal, casi más del 40% está deforestado, e incluso por el impacto del gorgojo, directamente en áreas que también hemos deforestado, ¿verdad? Por tala y misericordia de los bosques. Nosotros, pues, es de preocuparse, ¿verdad? Se habla pues de que del 100% del agua salada, 3% es dulce, solo 1.7 es tomable, ¿verdad? O potable. Cuando vemos esa situación y vemos esas microcuencas degradadas. Solo para ponerle un ejemplo, por ejemplo, si queremos evitar emisiones a la atmósfera por metano, por ejemplo, nosotros tenemos un mal manejo de los residuos sólidos. Tenemos más de 37.000 aldeas, 12.000 caseríos, que incluso las ciudades están desnudas pues completamente en que no tienen un manejo de los residuos sólidos. Casi de esas 10 millones de libras de residuos sólidos, solo el 5% es reciclable. El resto va a parar a los ríos, va a parar a las microcuencas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que tenemos contaminación en suelo, contaminación en aire, como lo estamos viendo, el Estado como tal también debe de tener políticas públicas claras en temas pues, del manejo pues, de residuos sólidos, en el tema de la contaminación. Ya no solo ser organismos de normalización, de licenciamiento, sino hacer una verdadera evaluación de impacto ambiental, dar medidas de mitigación, dar medidas de adaptación. Y esto más, pues tener políticas claras en lo que es el ordenamiento geográfico. Hoy podemos ver pues que el crecimiento poblacional, como usted lo hablaba, está aumentando, la frontera agrícola está aumentando, casi de las 92 áreas protegidas que tenemos, pues ya el impacto se siente en sus zonas de amortiguamiento, estamos llegando incluso a zonas núcleo, degradando ese 27% que tiene Honduras de bosque, ¿verdad? Para producir agua. Sus microcuencas pues están degradadas, a veces tenemos procedimientos no simplificados que seccionan a juntas de agua, a organismos de cuenca, que no pueden obtener un permiso para delimitar su microcuenca, que no pueden obtener incentivos realmente para cuidar su microcuenca. Entonces tenemos impacto en bosque, tenemos impacto en suelo, tenemos impacto en la atmósfera. Hay que dar seguimiento a esa huella de carbono que está produciendo la industria y hacer industria pues sin chimenea, amigable con el ambiente y que no podamos tener estos efectos adversos que realmente esto trae consigo pues efectos en la población, ¿verdad? Eso rebota, ¿verdad? El hecho de que se degrade aguas arriba una microcuenca y al no ser esponja de esa agua, pues esas escorrentías dan mayor caudal y van a las partes bajas, a las zonas inundables donde está la población, ¿verdad? Bueno, para llegarle a la gente y para que tenga conciencia la gente, una de las cosas, vean esa cuenca de agua, cómo se mira en Honduras, ya cuesta, sobre todo en verano, ver una cuenca como esa, con ese caudal de agua, pero a la gente decirle que en un momento no le va a llegar agua a la casa.
Y si sale a buscar agua, pues no la va a encontrar en cuanto en 10, 20 kilómetros y tiene que abandonar la comunidad. Y hay comunidades que ya están migrando a otros lugares donde esté el agua, pero a ese lugar estarán llegando muchas otras personas a buscar esa agua. Pero ya donde cultivaba antes maíz, donde cultivaba antes frijoles, ya esa tierra no le va a dar tampoco. Y vean, la gente del campo sabe esto, y yo creo que ustedes también lo han vivido cuando uno va en tiempos de verano en zonas de cultivo. Yo lo que más conozco es café, obviamente, cómo se abre la tierra en verano, y por falta de agua. Cómo antes ríos, verdaderos ríos vivos, con mucho caudal, ahora se han convertido en riachuelos en verano, un hilo de agua, y esa agua se va a ir terminando. Y eso es, creo, el mensaje o la idea de estos expertos en cambio climático que le traen el día de hoy. Wilmer Enríquez, que es experto en energía renovable, bueno, va a llegar un momento en que no va a haber, sobre todo lo que tenemos que ver con la energía que se genera a base de agua, la energía hidroeléctrica, pues no va a haber ni agua para generar energía, pero también hay otros efectos del cambio climático en este campo, Wilmer. Gracias, licenciado. Bueno, de hecho, la tecnología hidroeléctrica es la tecnología que es más vulnerable en términos de efecto de cambio climático. Y para poner un poco en perspectiva y agregando un poco a lo que decía el colega César, existe una inequidad de la naturaleza de por sí en el mundo, ¿verdad? Podríamos ver, digamos, que los países que más contaminan en el mundo son prácticamente dos. El 50% China y Estados Unidos. Son dos países que contribuyen con el 50% de la contaminación. De forma regional, en Centroamérica, solo representa el 0.5% de la contaminación mundial. Entonces, ¿qué vemos? Qué bueno que el televidente lo sepa. Que los países que están realmente contaminando por la actividad industrial, por la producción de energía con combustibles fósiles, pues son zonas o regiones que prácticamente son bajas en vulnerabilidad. Y países o regiones que de repente no tenemos una actividad tan predominante en el tema de generación de emisiones, somos los más vulnerables. Entonces, esto es importante y lamentablemente el sector que mayor contribuye a esta contaminación ambiental en el mundo es el sector energético, en dos áreas específicas. Uno es la producción de electricidad y otro es el tema de transporte, utilizando combustibles fósiles para la movilización de todas las unidades, ya sea de buses, vehículos, motocicletas a nivel mundial. Por eso la perspectiva es, Honduras en los últimos años pues, ha tenido un avance considerable en comparación a la región latinoamericana, en incluir o diversificar la matriz energética nacional, incluyendo tecnologías convencionales, utilizamos la hidroeléctrica y la biomasa, y en los últimos 10 años pues hemos incorporado energía eólica, energía solar fotovoltaica, energía geotérmica, que es el aprovechamiento del calor del subsuelo, para producir electricidad y poder suministrar ese servicio que es un derecho humano de la población en general, ¿verdad? De todos los habitantes. Porque la energía es un eje transversal de desarrollo, todos lo necesitamos para los diferentes sectores, educación, salud, industria, comercio, para nuestros usos en la vivienda. Aquí seguimos con el desbalance de la energía renovable con la energía producida con elementos Realmente fósiles. hemos tenido un avance considerable y actualmente al 2021 estamos en un 65% de generación de energía renovable y un 35% de energía eléctrica producida por combustibles fósiles, derivados de petróleo. Pero también interviene un poco las políticas públicas y los procedimientos para contratar esta nueva energía que es requerida para suministrar la demanda nacional, que es a través, de acuerdo al marco legal actual, es a través de licitaciones públicas internacionales que deben de estar orientados, uno, a suplir la demanda de energía nacional, pero también a incluir esa sostenibilidad no solo ambiental, sino que económica, financiera, social, a beneficio de los usuarios. Bueno, vamos a ir con Juan Luis Pozo y voy a cerrar, antes de irme a la pausa comercial, con Orlando Garner, que es negociador del clima ante la Organización de las Naciones Unidas, pero tenemos a Juan Luis Pozo
desde España que pues nos ayude a entender qué es lo que está pasando en países como los nuestros y en el mundo. Juan Luis, bueno, ¿hacia dónde vamos con toda esta situación que es una problemática que está presente en estos países de Centroamérica, que está presente en Latinoamérica, pero también es una preocupación en todo el mundo, Juan Luis? Licenciado, pues hay dos cosas que me estoy impresionando con el panel que tiene usted hoy ahí de expertos. La verdad es que es muy impresionante, pero sobre todo porque están apuntando muchísimas cosas y a mí me gustaría primero recalcar algunas de las que he escuchado para recargarlas desde un punto de vista de lo que sería la experiencia que ya se tiene, que la comparto todos los años en las cumbres del clima con César. Lo primero, cuando habéis hablado del agua, y solamente por terminar esa parcela, y se dice que el 2% de los recursos hídricos del planeta es agua dulce, el gran problema que está produciéndose con la subida del nivel del mar es que se están salinizando todos los recursos hídricos de agua dulce que existen en las zonas costeras, con lo cual el gran problema que tienen países como Honduras, en países de Centroamérica, que se están viendo afectados más por esa subida del nivel del mar, no es solamente ya el concepto de la disponibilidad de agua dulce, que es escasísima en el mundo, sino que realmente esa agua dulce además se nos está salinizando, con lo cual vamos a tener cada vez un problema más grande y vamos a tener una brecha social cada vez mayor en esas crisis migratorias que, como bien apuntabais, van a empezar a desplazarse las personas, porque el agua vivimos en este planeta porque hasta ahora es el único donde conocemos que existe este recurso hídrico. Por eso estamos en experiencia a largo plazo de la humanidad, buscando a ver si hay planetas como Marte donde pueda haber agua o donde pueda haber recursos hídricos. El recurso hídrico es fundamental. Deberíamos de estar preservando la razón de la naturaleza por la que vivimos en la Tierra, porque existe recursos hídricos y todos los países tendrían que afrontar el cambio climático evaluando correctamente esa capacidad que tienen de hacer frente a esos recursos hídricos que van necesita su población. Esa sería la principal medida de adaptación al cambio climático. Y dicho esto, volviendo a la pregunta global que tú me hacías, pues te quiero también comentar un poco la experiencia en Glasgow, que este año nos ha sorprendido considerablemente, porque hay un mensaje que es el que se ha dado en los medios de comunicación, pero yo creo que ha habido un cambio sustancial, fundamentalmente, independientemente de ese problema que tenemos de si los países que más contaminan son dos países en el mundo, que son al final los que menos afectan. Bueno, también son los que tienen mayor población y si lo miramos per cápita, a lo mejor tampoco serían los números tan exactos, pero sí es cierto que hay países como Honduras que son los más afectados, lo miremos por el lado que lo queramos mirar, ¿no? Bueno, pues las dos cosas las cosas que hemos visto que han cambiado era que la gente o el ser humano empieza a aprender de las desgracias, como en este caso la pandemia que estamos viviendo. ¿Y por qué empieza a aprender de las desgracias? Porque cuando tú tienes una pandemia, lo primero que hizo el ser humano, lo que hizo el mundo hace 2 años, era ponerse de acuerdo que lo primero que había que diagnosticar correctamente la enfermedad. Pues en esta cumbre de Glasgow, por primera vez, aunque parezca un poco utopía, se ha hablado de diagnosticar correctamente la enfermedad. ¿La enfermedad cómo se diagnostica correctamente? Midiendo realmente. Como dijo Lord Kelvin en el siglo XIX, lo que no se mide no se puede ni gestionar, ni controlar, ni se puede hacer nada. Y hasta ahora, uno de los grandes problemas por los que siguen subiendo las emisiones a nivel mundial es porque las contabilidades tenían mucha parte de ingeniería financiera y ya por fin el mundo se ha comprometido a medir correctamente y de hecho esa medición correcta nos llevará que dentro de poco tiempo podamos empezar a ver unas ciertas reducciones en las emisiones sobre ese techo de emisiones, porque se están haciendo grandísimas inversiones en energías renovables, energías verdes como el hidrógeno verde, que van a dar su futuro en los próximos tiempos. Se ha por fin hablado también de la segunda parte, que era una vez que hemos diagnosticado, vamos a investigar, pero vamos a investigar de realidad. Hasta ahora las cumbres del clima escuchabas muchísimas conferencias que eran planas, pero planas desde el punto de vista de gente que te contaban siempre vamos a invertir, vamos a hacer, vamos a dejar de hacer. Ya se ha empezado a hablar de verdad de importancia de invertir en el hidrógeno verde, de investigar en el hidrógeno verde, de investigar en el queroseno verde, de acabar con los grandes problemas que son en este caso, pero sigue habiendo muchos lobbies que intentan, pero por fin se ha, digamos, liderado esa parte. Y queda lo
último que queda siempre, que es lo mismo que pasa con la pandemia. Con la pandemia que estamos sufriendo, pues lo que pasa es que al final hay que financiar. ¿Quién financia las vacunas? Pues no llegan a todo el mundo las vacunas porque no nos ponemos de acuerdo como sociedad a nivel mundial para financiarlo. Pues también eso ha sido lo único que queda siempre en todas las cumbres, que parece que se le va a dar una patada para adelante, que de hecho se le da una patada para adelante, que es lo que sale después los titulares, que por ese motivo se ha retrasado de alguna manera o no ha sido un éxito la cumbre, pero también ya por fin el mundo se da cuenta que esto se acaba, y como se acaba, hay que buscar la financiación y se buscará la financiación. Y esa era un poco la parte que yo sí quería aportaros a este debate tan interesante que tenéis sobre por qué creo que el mundo, por fin, por lo menos en esta última cumbre, se ha puesto un cambio total, digamos, sobre todo porque ha habido un liderazgo importantísimo también de Estados Unidos, que ha vuelto a las cumbres del clima, y ha sido bastante significativo el papel de Estados Unidos. Y en ese sentido, yo he visto una oportunidad que no había visto hasta ahora. Yo, para mí, las cumbres del clima hasta ahora era muy plana, mucho vamos a hacer, vamos a dejar de hacer, como decía, y nos habíamos comprometido en unos objetivos en los próximos 10 años y ya nos quedan nada más que 8. Pero esos 8 años lo importante es que de verdad, de una puñetera vez, sepamos, diagnostiquemos perfectamente la enfermedad y sepamos dónde está el problema, sepamos qué medición real hay de emisiones en el mundo y cuántas se emite realmente, porque no se puede cortar aquello que no sabemos dónde se produce. Y eso ha sido la gran, digamos, apuesta que ha tenido esta cumbre del clima. Y con eso, pues, yo seguí súper encantado con vosotros porque estoy súper impresionado y con el nivel que tiene la tertulia. Bueno, gracias Juan Luis Pozo. Y en función de lo que dice Juan Luis Pozo, Orlando, pues, ¿es revertible todo esto? O sea, ¿se puede llegar a un cambio? ¿Se pueden ver ya algunas diferencias en los próximos años? ¿O seguimos el paso de la proyección que nos estaba dando César Quintanilla, de la explosión demográfica, un mundo supercargado, los que tienen más dinero buscando vida en otros planetas? ¿O hay esperanza aquí en la Tierra? Bueno, definitivamente tenemos que tener esperanza porque no nos queda otra. Si no se toman las medidas necesarias para cambiar la manera en que producimos, en que vivimos, vamos al desastre. César nos presentaba una gráfica muy interesante donde decía quiénes son los países que más contribuyen al calentamiento global, quiénes son los que emiten más. Y entonces uno empieza a ver y ve China, ve Estados Unidos, ve India. Y entonces, cuando vamos a las negociaciones de cambio climático y estamos ante los chinos no están acuerpados con los países desarrollados. No, los chinos al contrario, los chinos están en un grupo que se llama G77 más China. Los 77 países más vulnerables al cambio climático más China. ¿Por qué? Porque los chinos dicen, oigan, no me echen la culpa a mí del calentamiento global. Si yo vengo produciendo desde el 2000, yo tengo 20 años de venir produciendo. Vean desde dónde viene el problema. El problema viene desde la revolución industrial que nos decía César, donde empezamos a cambiar la manera en que producimos, empezamos a generar empezamos a facilitar los modelos de producción, empezamos a cómo mantener esas nuevas fábricas, empezamos a sacar el carbón, el petróleo para mover esas industrias y empezamos a contaminar el planeta. Entonces los países industrializados que están en la Convención Marco, en el Acuerdo de París, en un anexo especificado y dice quiénes son los países que son responsables del cambio climático y los define con nombre y apellido, esos son los que históricamente han venido contribuyendo al calentamiento global a través de las emisiones que producen sus industrias. Entonces, en atención a la pregunta y a lo que nos decía nuestro amigo en España, estos países, si no cambian su manera de producir, simplemente van a destruir el mundo. Va a llegar un momento en que no van a tener a quién venderle los productos que hacen. Estos países, estamos hablando de los industrializados, de esos que contaminan más. De los países industrializados que contaminan más. Y entonces, si ustedes recuerdan, antes teníamos el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, y no quiero entrar mucho en temas muy especializados, pero el protocolo de Kioto era la primera iniciativa que se daba para atender el calentamiento global. Pero, ¿qué sucedía con el protocolo de Kioto? Estados Unidos y Canadá lo denuncian porque dicen, aquí faltan unos países grandes como China, como Brasil, con India,
que están produciendo de manera importante, pero no están contribuyendo a lo que me están pidiendo a mí que pague la cuota del calentamiento global, que ponga el financiamiento para ayudarle a los países que están afectados por el cambio climático. Y no era tanto en aquel momento porque ya habían líneas de Donald Trump, porque Donald Trump era un hombre que no creía en el cambio climático, sino más bien cuidando, bueno, primero sus finanzas y luego porque no incluían a otros países, porque no entró en ese No, tratado pero de es que Kioto. estamos hablando de Kioto, antes del Acuerdo de París. Estamos hablando del 2008, del 2009. Sí. Estados Unidos, Canadá lo denuncian. Y nos esperamos desde el 2009 hasta el 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, que Obama lo firma y todo el mundo dice, ok, aquí invitamos a otros países como China a que también contribuyan a la lucha contra el calentamiento global, aportando el famoso financiamiento climático. ¿Qué sucede? Viene Donald Trump y dice, yo me voy a salir de ahí porque el Acuerdo de París es injusto para Estados Unidos. Me acuerdo que él dijo una frase muy interesante y eso un poco para entrar a ese tema que usted pregunta. Y decía, es que mi responsabilidad y para lo que me eligieron, y no estoy defendiendo a Donald Trump, que para lo que me eligieron era para hacer crecer la riqueza de Estados Unidos. Y él decía, ¿y cuál es la riqueza de Estados Unidos? Y decía, yo estoy sentado en la riqueza de Estados Unidos y decía, ¿y cuál es la riqueza? Él se refería al carbón y al petróleo, porque eso es una de las grandes riquezas que tiene ese país del norte. Entonces decía, mientras otros países como China, y lo nombraba con nombre y apellido, no hagan sus aportaciones y cambien su modelo de producción, entramos en un desbalance que en este momento es el que necesita para enfrentar el cambio climático. Entonces, como usted decía, entra el gobierno de Biden con otra misión, con un mandato de los electores que le dicen usted tiene que enfrentar el cambio climático y buscar soluciones, porque si no el mundo se acaba y la ciencia ya nos dice que si no hacemos nada el mundo se acaba. Mire, hay un informe del panel intergubernamental de cambio climático, que son como los gurús del cambio climático, donde están todos los científicos. Y ellos en Madrid nos presentaron un informe alarmante que decía, debemos no los 2 grados centígrados, sino que debemos asegurarnos que no pasemos de 1.5 grados centígrados, porque si no, se van a deshielar los casquetes polares, va a subir el nivel del mar, se van a morir los corales. Solo pensando en la riqueza de nuestros corales, para que lo sintamos en casa, el coral se va a morir por el calentamiento global. Todo nuestro coral del cual nosotros estamos orgullosos va a desaparecer. Se va a perder las zonas costeras, van a haber más huracanes. Ya lo tuvimos en el 2020, 2 huracanes seguidos. ¿Quién puede negar el cambio climático? Y rompimos todo el récord también de huracanes que se formaban normalmente en una temporada activa 16-18 y nos fuimos a 30 fenómenos. O sea, algo espeluznante. Sí. Entonces eso nos hace pensar, tenemos que cambiar el modo de producción definitivamente. Entonces la solución es cambiar el modo de producción. Wilmer nos decía, miren, la energía renovable es una base para cambiar la manera de producir. Vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pero necesitamos más proyectos eólicos, más proyectos hidroeléctricos, más proyectos solares. En Honduras tenemos que tomar medidas necesarias para que esos proyectos se den de una manera justa. Y temas como la electromovilidad, que tienen que venir, la manera en que producimos, el manejo de los desechos sólidos, que es un tema de primera necesidad en Honduras y a nivel mundial. Entonces, y fíjese que Honduras, a pesar de que no es un país emisor, aún así, en nuestro último documento, en nuestra última contribución al cambio climático que se presentó en la Convención Marco, que se llama NDC, Contribución Nacional Determinada, Honduras aporta un 16% de reducción de emisiones, que no sé quién de ustedes lo decía, pero si aún sumando toda Centroamérica es como un error marginal, es el error marginal en la serie, no contribuimos nada, pero a la vez en ese listado somos el país históricamente
más afectados por el cambio climático. Nunca nos van a sacar, y si miramos ahora con lo que sucedió con ETA y IOTA, más ahora, más ahí estamos, ya me emocioné, más ahora ahí estamos en esa lista nuevamente. Es alarmante, sinceramente es alarmante. Bueno, y los hondureños se pueden confiar, porque creo que César se quedó a la mitad de la presentación, o faltaba todavía la presentación, y lo dejamos para que nos, por la información interesante que tiene, sí, que nos siga proporcionando esos datos, porque los hondureños tienen que tomar conciencia, porque algunos pueden pensar, bueno, pero si los que generan más impacto al medio ambiente son los países industrializados, China, Inglaterra, Estados Unidos, el mismo Japón, nosotros pues no generamos mayor impacto al medio ambiente. Cuidado que nos podemos quedar sin país nosotros. Nos podemos quedar por la deforestación, por la agricultura migratoria, por tantos manejos que no se han canalizado en el país. Y vea, lo mencionaba Edwin Sánchez, mencionó la palabra de lo que provocó el gorgojo. Ese es el gorgojo que convivía naturalmente entre los pinos, pero el problema cuando viene también el gorgojo humano, y el gorgojo humano ya es el que se come el dinero del erario. ¿Y qué pasó con el gorgojo? Yo entiendo que dispusieron de una cantidad de muchos millones de lempiras para combatir el gorgojo. Esto fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, eso lo conocí yo, y ese dinero no llegó precisamente para atacar lo que estaba provocando el gorgojo. Y vean ustedes lo que pasó con los pinos, cómo quedaron algunos sectores devastados totalmente por el gorgojo, porque no se trabajó a tiempo, porque también ahí llegaron unos cuantos vivos y le metieron mano a ese dinero, y ese es, yo creo que es peor ese gorgojo, el gorgojo de la corrupción, el gorgojo humano, que el gorgojo que estaba afectando a los pinos en ese momento. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguimos conociendo esa interesante información que me ha llamado la atención y me ha impactado, que tiene el compañero César Quintanilla. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en el programa Frente a Frente. Siempre son interesantes esos cortos de las pausas comerciales aquí en el set por toda la información que se comparte, información que no se puede trasladar toda al público, pero que es interesante, es importante que la población se dé cuenta cuál es el efecto que provocan los fenómenos naturales producto de la degradación del medio ambiente. Y comentábamos con nuestros invitados que, por ejemplo, en el caso de ETA y IOTA, más de una persona, si no es que todos los que resultaron afectados, los que les tocó salir de sus casas, quedarse en el techo 3 días, no tener que comer por 10 días, apostarse a la orilla de un bulevar, mucha de esa gente se preguntaba, bueno, pero ¿por qué nos pasa a nosotros esto? O sea, ¿qué estamos pagando aquellos que lo asocian con la divinidad? Vean, lo que se está pagando es el deterioro del medio ambiente, la deforestación. Estaba escuchando hace poco ese caso del río Motagua. ¿Cuántos años se tiene en esa problemática? Y diciendo, nos siguen tirando basura desde Guatemala, nos siguen tirando. Yo me pregunto, ¿no hay forma de parar eso? Sí, hay forma. No hay forma de detenerlo. Hay forma, hay que tomar esa basura y hay que aprovecharla. Se puede generar sencillamente energía. Se puede generar energía, se puede reciclar y se puede aprovechar. Más bien es un recurso que nos está enviando Guatemala y no lo estamos aprovechando. O empezar también por educar a las comunidades, porque es impresionante ver también en nuestros países, a veces usted va manejando y mira de un vehículo y no se espere que son de los vehículos modestos, no, de todo tipo de vehículos. Mira, todo va para el cambio climático, los efectos del cambio climático, la verdad es que no son responsabilidad de nosotros los hondureños. Nosotros tenemos una ley de cambio climático, una de las primeras que hubo en América Latina, y tiene un principio que dice que el que la hace la paga. Así dice la ley de cambio climático, el que le hace la paga. Y ese es un tema. Y cuando se hizo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París, pone unos países como los culpables del cambio climático y les dice que ellos deben
dar el financiamiento necesario para que los países se adapten al cambio climático, digamos, todas estas cosas que nosotros decimos. Son como los fondos verdes. Sí, son los famosos fondos verdes, pero eso no crean que, ay, es que yo como país desarrollado le estoy dando dinero a los países. No, es un castigo, es una multa que se le está poniendo y el experto en ese tema me puede ayudar con ese tema. Es una multa, es un castigo que le están poniendo. Ellos están obligados a financiarnos la adaptación de nosotros al cambio climático. Y a veces uno lo confunde, y por eso es cuando uno va a negociar fuerte, porque uno lo confunde con la asistencia oficial al desarrollo. Esa es otra cosa. Pero cuidado que el hondureño no se confíe o que no se resigne y diga, no, si nosotros no somos los culpables del cambio climático, los que provocan esto son aquellos, los chinos, los rusos, los alemanes, los de Inglaterra. No, también hay que asumir esa responsabilidad porque este es el país que vivimos. Es correcto, Ulises. Yo creo, si usted mira, pues vamos ya por la 26 cumbre de cambio climático. 1972 fue el detonante en Estocolmo, ¿verdad? Por preocuparse por estos temas de cambio climático, el tema de la contaminación. Hemos asistido pues a las 26 cumbres, hemos suscrito tratados y se nos ve también a estos países en una mendicidad de pedir fondos, ¿verdad? Para el cambio climático. Lo importante es retribuir eso a los efectos y que vaya directamente a proyectos que mitiguen, ¿verdad? Que hagan más resiliente al cambio climático, a los efectos de cambio climático. A veces da pesar que hay fondos que se van en consultoría, se van en agendas, se van en talleres, se van en cursos, se van en calendarios, ¿verdad? Y no hay una verdadera propuesta realmente para mitigar esos efectos. Aquí en Honduras, pues prácticamente hay 7 acciones, ¿verdad?, que cometemos los hondureños. Y no solo hay que verlo como el pequeño errorcito que hay, ¿verdad? Hay que verlo como una patria global también que estamos inmersos en esta situación del cambio climático, porque a veces se dice lo que producen los hondureños es muy poco en relación a lo que producen los países desarrollados, y que los países desarrollados hoy tienen que retribuirlo, bien lo decía el compañero, ¿va? El contaminador paga, pues, y también nosotros tenemos que ver ese principio, ¿verdad? La indubio pro natura, todo a favor de la naturaleza. A veces vemos situaciones que incluso ni el mismo Estado está preparado para una situación de esas. Vemos el engranaje estatal, hoy tenemos un IDECOAS, tenemos un Instituto del Agua que no se ha echado a andar, donde el tema de agua está en una dirección de recursos hídricos, tenemos un proceso de licenciamiento ambiental que pone en precario realmente una evaluación de impacto ambiental, a veces por simplificar procesos, por hacer los procesos tributarios, descuidamos realmente una evaluación de impacto ambiental, damos a veces una licencia en línea. Hoy se han inventado incluso hasta una licencia operativa, una licencia funcional que no tiene ni asidero jurídico, pues la Ley General del Ambiente ha sido derogada por 7 normas, ¿verdad? Aquí hay situaciones bien claras, ¿verdad? Es cierto que hay que revertir la matriz energética, pero con una consulta libre, previa, informada, donde participen los pueblos, ¿verdad? Y determinen realmente si se puede revertir. Yo sé que es un país muy bondadoso, hay estudios incluso de maremotriz, geotermal, eólico, ¿verdad? Hay estudios también para proyectos hídricos, ¿verdad? Que puedan generar energía y revertir realmente. Pero tiene que también tener un compromiso la población, el Estado mismo, las instituciones mismas. Hay que hacer una revisión prácticamente de ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Casi 107 instrumentos legales, ¿verdad? Entre reglamentos y normas que abordan estos temas de medio ambiente, el tema de cambio climático, y hay varias instituciones que incluso por gestionar fondos tienen una unidad de cambio climático. Hay unidad de cambio climático en alcaldías, hay unidad de cambio climático en el Instituto de Conservación Forestal, hay unidad de cambio climático en Casa Presidencial, hay unidad de cambio climático en finanzas. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo realmente el abordar este tema? Para ir a una cumbre a gestionar fondos y después pues generar procesos de consultorías, o realmente para hacerle frente a aquellos efectos que tenemos del cambio climático, como tener una verdadera política en la gestión del riesgo, tener políticas de sistemas de información geográfica, tener políticas para manejo de cuenca, microcuenca, subcuenca, y tener políticas en el campo forestal y en el manejo pues y evitar la contaminación y la degradación. Focalizar estos recursos en un solo ente, 1, 2 entes, porque, bueno, ya nos decía Edwin, de todas las instituciones que tienen dependencias de cambio climático, ahí hay personal, hay presupuesto,
focalizarlo y puntualizar en qué se debe trabajar. Y todos están en la capital. Todos están en la capital y muy pocos, es lo mismo que pasa con el agro, muy pocos allá tierra adentro donde hay que ir a trabajar, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de las personas. César, los números que tenía y las gráficas que tenía nos llamaba la atención para seguir compartiendo con nuestros televidentes porque contienen pues datos muy interesantes. Así es, lo haré rápidamente porque quiero que don Juan Luis Pozo, que es una eminencia, aquí no lo conocemos en Honduras, pero él verdaderamente es una eminencia, él como director de sostenibilidad de Aguas de Valencia ha dado una referencia para el mundo de cómo gestionar el tema de agua a través de anillos hídricos y darle a cada quien el agua que necesita. Y también se han convertido en la primera ciudad en saber medir la huella hídrica del turismo. Entonces, será interesante escucharlo a él, por eso voy rápidamente con... Una experiencia de Valencia. Una experiencia de Valencia, pero un ejemplo para todo el mundo, porque es la primera ciudad en el mundo en hacer esto. Y Valencia es una ciudad de más de 9 millones de personas, ¿no? Bueno, entre los impactos del cambio climático que ya estamos experimentando, además de la pérdida de la biodiversidad, las olas de calor mortales. Fíjese usted que solo en 2019 35,000 personas murieron a la sombra con 46 grados en Europa. Este año pues se han roto un montón de récords. Bueno, la Organización Meteorológica Mundial nos ha dicho, ya es imposible incluso estar tomando todos esos récords porque se han roto cantidad de récords de temperaturas elevadas. Gente que muere por calor. Que muere por golpes de calor y más se da en personas adultas, en niños. Y bueno, y en Centroamérica las temperaturas van subiendo, el terreno se está calentando. Lo que pasa es que como no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino va de forma gradual, entonces la gente no lo siente. Y ahí es cuando yo pongo un ejemplo, como una ranita, que usted viene, a las ranitas les gusta el agua, ¿verdad? Entonces usted la pone en un recipiente que está el agua hirviendo ahí sobre la estufa y pone la ranita, ¿qué va a hacer? No se va a quedar cómoda, va a saltar inmediatamente porque siente que se quema. Pero pone esa misma ranita allí sobre la estufa, en el recipiente, con agua al tiempo, y la pone y va a quedar ahí feliz en el agua. Y gradualmente le va subiendo el fueguito, el calorcito, va a llegar un momento que esa agua esté casi hirviendo y la ranita va a estar adaptada. Pues eso es lo que nos aplica a nosotros, que están los fenómenos extremos dándose, están las temperaturas elevándose y estamos ahí adaptaditos sin hacer nada. Por eso estamos acá, para pues tocar esa conciencia, porque todos tenemos una responsabilidad social individual, una responsabilidad social gubernamental, una responsabilidad social empresarial, porque los empresarios se hacen de la vista gorda y quieren que todos andemos trabajando en cambio climático para ellos estar, ¿verdad?, disfrutando de las materias primas y seguir llenándose los bolsillos, y nosotros matándonos ahí para ellos, y ellos no quieren contribuir. Bueno, entonces además de las olas de calor mortales, miren, esta gráfica es impactante, la de la derecha. Si no reducimos el dióxido de carbono, entonces llegaremos a 10 días de calor mortal en las zonas amarillas y a 365 días de calor mortal en las zonas rojas. Ubiquen Honduras, Centroamérica, en rojito. Es decir, que estamos expuestos a esas olas de calor mortal. Y es lo que les decía, se han roto los récords de temperaturas en 2021, la ONU advierte sobre la gran ola de calor en Norteamérica, se han batido tantos récords que es difícil hacer un seguimiento. Un calor de olla de presión está golpeando también el oeste de Norteamérica. Y este mapa, pónganle mucha atención, porque si nosotros, con el Acuerdo de París, si todos los países no hacen lo que se debe hacer, entonces vamos a ir directamente a 4 grados, 3, 4 grados. Y si eso pasa, entonces el mapa, usted mire cómo cambia. Esos colorcitos en color café quiere decir que esos países serán un desierto, sin recursos hídricos, sin recurso forestal, sin nada. Y ahí volvemos a aparecer. Ahí está Centroamérica, por eso que somos altamente vulnerables. Incluso Costa Rica, que recibió el título de campeón mundial del ambiente, está siendo golpeado por cambio climático. O sea, aunque haga lo que haga, está siendo golpeado. ¿Lo arrastran los otros países o es porque no, es que es un problema global, es un problema global. Nosotros no podemos hacer nada ante el cambio. Exactamente, o sea, y no tenemos la varita mágica. Nadie tiene la varita mágica, tiene que ser un trabajo en conjunto. Entonces, ese mapa, lo que yo quiero decir es que la gente puede pensar, ah, sí, pero ¿cuándo va a pasar eso? No, lo que sucede es que ese desierto en Honduras y Centroamérica ya comenzó. Si usted mira el corredor seco, cada año se suma un nuevo municipio en donde está totalmente inhabitable ya, en donde no crece nada.
corredor seco de Centroamérica, ya comenzó. Entonces, estamos a un paso de llegar a eso. Luego tenemos el derretimiento acelerado de polos y glaciares. ¿Qué significa el derretimiento de esto? Bueno, que estos son como los ventiladores, como los aires acondicionados de la Tierra, que nos dan un equilibrio en las temperaturas. Y todo ese hielo que en millones de toneladas está derritiendo todos los días, entonces trae como consecuencia un alza en el nivel de los mares. Y además de las temperaturas que está absorbiendo el océano, entonces el agua se calienta y se ensancha y comienza a meterse y a ganar en tierra firme. Entonces, esa es la preocupación. Porque En comunidades, comunidades, en sí, ciudades, en ciudades. costas. Entonces, ya les voy a mostrar un mapa, una proyección científica de lo que puede ocurrir. Pues la capa de hielo de Groenlandia perdió en un día 11.000 millones de toneladas de hielo. Eso es escandaloso. Entonces, la Tierra ¿Y eso hace cuánto? pierde un Everest de hielo cada año, según un estudio realizado recientemente. Y esa cantidad de hielo que está derritiendo y que se están moviendo masas hacia un sector, ha tenido el ser humano con sus actividades la capacidad de hacer que el eje de la Tierra se mueva 10 metros. Y eso es bastante. Entonces la Tierra ya no está en su movimiento de rotación haciéndolo bien, sino que está bamboleando, como dicen. Entonces le muestra al Sol la cara en ciertas épocas del año donde no se la debería mostrar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cambian entonces las corrientes atmosféricas, cambian las corrientes oceánicas y por eso ahí llegó la ballena gran berta de 22 metros perdida en nuestras costas y ya estábamos reclamando turismo de ballenas y no, es que venía siguiendo una corriente fría que venía del Ártico y ahí venía la comida. Una vez se terminó y terminaron ¿Qué ahí fue lo pues, que pasó en recogiendo. Tela? Estamos Sí, hablando de la misma ballena. la misma ballena. Quedó varada en Tela. No, murió. varada no, se terminaron sus alimentos y ahí murió, un mes duró. Entonces, este es el otro problema, que empiezan los lugares turísticos tan hermosos que tenemos a quedar bajo agua. Archipiélagos, aquí cerca, en Panamá, quedaron bajo agua. Gente que vivía ahí por miles de años y que no se quería salir porque decían que sus ancestros habían vivido ahí. Bueno, fueron sacados a la fuerza y ahora viven en tierra firme y todo ese archipiélago en Panamá está bajo agua. Yo no quiero ver a nuestras islas de la bahía, que es un departamento insular, bajo agua. Lo sacaron antes, pero igual si no se hubiesen salido, lo Sí. sacaba la naturaleza. No, se iban ellos corriendo. Pues mire, ese es otro mapa preocupante, porque este mapa no es de película. Esta es una proyección científica de lo que puede pasar si continúa el derretimiento acelerado de polos y glaciares y si se sigue calentando las aguas de los océanos y ese ensanchamiento de aguas. Honduras perdería hasta un 35% de su territorio. Todas las personas que viven a menos de 100 kilómetros de costas están bajo riesgo de perder el lugar donde viven. Nicaragua perdería el 65% de su territorio, Belice quedaría como una pequeña isla, Guatemala perdería casi el 70% de su territorio, toda la península de Yucatán, México se pierde, Cuba se pierde y solo por ver zonas de nuestra región. Y algunos que dicen, César, no, si estos son de película, esto no va a pasar nunca, esto no estamos lejos de que pase. Y alguna gente que dice, yo ya está me he pasando. muerto, Es ya que me he ya muerto cuando no, pase esto. entonces a eso voy, ya está pasando. ¿Qué sucede? Usted va a buscar el Cabo Camarón, que aquí lo tengo en el mapa, solo en el mapa, está bajo agua. Va a buscar algunas comunidades en el norte de la Mosquitia, están bajo el agua. Llegó una comisión de Iriona, Colón, a buscarme desesperadamente hace un mes antes de la cumbre y me dicen, César, necesitamos que vaya a hablarle a los jóvenes allá y a la población del cambio climático, me dice, porque teníamos 500 metros de playa y se los tragó el mar y ahora nos está golpeando unas palmeras que tenemos y está por meterse el agua a la comunidad, angustiados por eso que está pasando. Entonces, si vamos a Cedeño, los habitantes le dicen, mire allá en lo profundo, ahí donde se mira oscurito en el agua, ahí estaba el lugar donde nos reuníamos. O sea, es algo que ya está pasando, Ulises. Entonces, y como el calentamiento se está acelerando, entonces las condiciones extremas van a ir subiendo y más fenómenos extremos iremos viendo. Entonces, por eso este programa es para que abramos los ojos, que nos quitamos la venda, que estamos verdaderamente jugándonos la vida con el tema de cambio climático. Bueno, y en Cedeño,
Y con esto paso ya con Juan Luis, que está desde España, con experiencia extraordinaria, referencias que me ha dado César Quintanilla acerca del tratamiento del agua. En Cedeño, si usted se monta en una panga, en una lancha, uno anda sobre el mar y los pobladores le dicen, aquí abajo, a metros, estaba la escuela. La escuela de Cedeño. Uno lo ve, sí. Aquí abajo, y usted avanza, estaba Nuestro centro comunal. el centro comunal. Sí. Y todo eso se lo ha ido tragando el mar. Y las proyecciones de Cedeño, vea, ya no existen. Esa gente ha ido migrando, se ha ido para los Estados Unidos, han ido buscando otros lugares donde poder vivir. Así es que este es un tema prioritario, Y debido a urgente, que hay que darle tratamiento, pero que la gente tiene que ganar conciencia y obviamente yo creo que las autoridades de gobierno tienen que en este año que viene ya entrar y preocuparse por esa vacuna pediátrica. Vea cómo se combina el cambio climático de lo del COVID. La vacuna pediátrica para los niños que vuelvan a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tengan personas, niños, adolescentes educados con mayor cobertura escolar, es mejor llevar este mensaje. Pero después de 2 años de que los niños, sobre todo de las escuelas públicas, no han regresado a clase, ¿cómo podemos crear conciencia sobre el cambio climático? Juan Luis Pozo, esa experiencia que han tenido en Valencia, que es un referente para el mundo, para España y para el mundo, bueno, ¿cómo lo han logrado? Por aquello de que las cosas son reversibles. Pues mire, licenciado, hay dos cositas importantes que le quería comentar. Una, iba a intentar cambiarles un poco el paso en una cosa y ahora les comento esto, que están ustedes hablando de cambio climático. Cambio climático era hace 30 años, en 1992, en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Después, en 2015, pasamos ya a emergencia climática y ahora estamos en crisis climática. Ahora estamos en la situación tan extrema que ha expuesto César. No estamos en otra situación. El mundo se nos va de las manos totalmente. Es decir, y hablamos ya de cambio climático como un aceleramiento de los efectos, digamos, materiales del tiempo, pero no, ya estamos en una crisis climática que va a provocar muchísimas muertes, muchísimas migraciones. Sigo por ahí y ahora sigo por la parte por la que me preguntáis, pero sigo por ahí solamente para decir que el gran problema de la deforestación, del hundimiento de los terrenos, es que la gente primero se marcha, porque una vez que no hay agua potable, que no hay agua, pues la gente se tiene que marchar y va abandonando la propia, digamos, contención natural que podemos ayudar, que podemos articular como seres humanos o que podemos solicitar, pues cuando vamos retrasándonos cada vez más del sitio donde ya no podemos vivir y nos vamos metiendo, vamos migrando, vamos metiéndonos más hacia adentro, pues vamos abandonando a su suerte también a esos territorios naturales. Y ahora ya enlazo con la parte que me preguntabais. Nosotros lo primero que estamos intentando, y ahí el pueblo hondureño tiene todo nuestro conocimiento y nuestro apoyo para ayudaros, es que primero 2 cosas. Primero, aportar una tecnología, cuando habla César, por ejemplo, del concepto de anillos hídricos, de huella hídrica, que es mucho más extenso que los propios consumos de los recursos hídricos. Lo que estamos hablando realmente es que hoy en día existe tecnología para garantizar el abastecimiento del agua a la población, para garantizar de alguna manera que el agua llegue a todo el mundo y no tengamos que movernos y migrar de ese sitio, aunque esté subiendo el nivel del mar, podamos seguir haciendo obras porque la ingeniería también ha avanzado para empezar también a luchar contra ese tema. Claro que evidentemente falta financiación para todo lo que se habla, claro, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ese proyecto de turismo sostenible, al final en Valencia lo que nos hemos planteado era que nosotros tenemos un modelo económico que es lo que yo quiero que el hondureño también sepa cuando hablamos de que si el que está contaminando es en este caso el chino, el americano o cualquier otro. No, un modelo económico que se basa en que tenemos un producto. En España el turismo es fundamental, es la principal industria del país porque tenemos unas condiciones de tiempo, no de cambio climático, de tiempo desde el punto de vista como pasa en Honduras, donde tenemos una luz solar tremenda, donde el nórdico de Europa, la persona del norte de Europa
pues quiere venir a pasar unos días cuando en su zona pues tiene cada vez, aunque esté cambiando todo, pero cuando allí pues hace una temperatura totalmente desproporcionada, pues le gusta pasar esos días de esos meses del año pues en un sitio mucho más confortable. Al final buscamos la confortabilidad. Bueno, pues nosotros nos estamos adelantando a tener un producto y a vender un producto neutro en carbono, porque lo que sí se está educando a todos los niños y a todas las sociedades, y hubo, digamos, dentro de la cumbre del clima, me impresionó considerablemente una charla en la que asistí en el pabellón de Estados Unidos, en este liderazgo que había tomado Biden de la cumbre, que llevó a todos los grandísimos empresarios de Estados Unidos, pero él los llevó allí para sentarlos y para explicarles. Sí, pero es que me tengo que poner la mascarilla, perdonadme, me tengo que poner la mascarilla por explicación del sitio en el que me encuentro. Entonces, Biden no tuvo más, en ese despliegue que había realizado, llevó, en este caso, al representante, que estuvimos César y yo con él, al representante, digamos, en el Senado del Partido Demócrata, un senador joven por Georgia, con 38 años, John Ossoff, que dio una charla bastante interesante y puso una encuesta a todos los grandes, digamos, empresarios, en la cual le decía que todos los chavales a nivel mundial, una encuesta que había hecho una consultora de muchísimo renombre norteamericana a nivel mundial, la tecnología, cómo la habría hecho, no la habría hecho, pero bueno, era muy significativa la encuesta, porque le puso que todos los chavales de 8 a 18 años tenían una percepción del cambio climático o de la emergencia climática un 418% mayor que sus padres. Para terminar con una frase que les decía a todos, ¿saben ustedes qué significa esto? Que sus clientes de mañana, no de dentro de un montón de generaciones, de mañana, no le van a comprar sus productos si sus productos no son productos compatibles con el medio ambiente. Pues lo que hemos hecho nosotros en Valencia, lo que estamos haciendo en Valencia, en la ciudad de Valencia, es que nuestra principal industria, que es el turismo, pues queremos que sea un producto neutro en carbono y neutro en huella hídrica, y que podamos vender ese producto para que sea compatible y sea, correcto, en este caso, y que la competitividad que tenemos que buscar y esas fuentes de financiación que tenemos que buscar es porque lideremos que nuestros productos. Honduras tiene un patrimonio natural que no solamente no lo puede perder, sino que tiene que aprovechar ese patrimonio natural y basándose en lo más importante, que es el concepto agua, tiene que basarse en que el agua llegue a todo el mundo para que pueda tener una economía y desde el punto de vista de desarrollar una industria basada en la naturaleza que pueda vender ese patrimonio natural como producto neutro en carbono, producto compatible. Y yo he hablado muchísimas veces con César de que hoy en día tecnológicamente esos anillos hídricos que le llama César como resumen de la expresión es sencillamente la capacidad de garantizar que el agua llegue a todo el mundo gracias a la tecnología. Ese agua que llega a todo el mundo, pues se puede también asociar a la producción de hidrógeno verde con nuevas tecnologías, con lo cual hoy en día, por ejemplo, el hidrógeno verde en Honduras se puede convertir en un país de referencia mundial de producción de hidrógeno verde. Eso significaría darle la vuelta a la tortilla, pasar de un país que es dependiente del cambio climático a un país que potencia una economía que es líder en cambio climático. Igual que hemos hecho nosotros lo hemos hecho con nuestra industria, que es el turismo. El turismo lo estamos potenciando como un turismo verde y un turismo neutro en carbono. Bueno, pues en Honduras puede potenciar ese tema. Otra de las cosas importantísimas cuando hablamos de huella hídrica es que no solamente son los recursos hídricos directos, sino los indirectos. Esos productos que nosotros consumimos, que valoramos y cuantificamos y certificamos cuál es el consumo de recursos hídricos que han tenido. Bueno, pues eso en países con estrés hídrico como España es importantísimo, pero en países que tienen la capacidad como Honduras de ser de liderazgo mundial desde el punto de vista de recursos hídricos, porque la naturaleza la tiene, otra cosa que se esté deteriorando a marcha forzada, pues se va a valorar muchísimo y considerablemente cuál es la aportación de cada uno de los productos que tú vengas en ese consumo de recursos hídricos, si ha sido respetuoso o no con el planeta y si ha regenerado o no. Es decir, si tú tienes el conocimiento, que es lo que nos pasa muchísimas veces, que no tenemos el conocimiento porque no tenemos esa formación y porque hay muchas personas o muchos países que están interesados en que seamos el furgón de cola. Si somos el furgón de cola de todo
todo este problema, pues al final, siendo ese furgón de cola, pues siempre nos encontraremos que cuando nos queramos ser, en este caso, proactivos y queramos dar el paso hacia adelante, iremos por detrás. Bueno, pues los recursos hídricos son fundamentales porque al tener al día de hoy Honduras esa capacidad, lo que tiene que hacer es dotarse de la tecnología para que esos recursos hídricos aprovechen que Honduras dé el salto cualitativo y Honduras se convierta en un país líder en la lucha contra el cambio climático y aportando esa, digamos, esa capacidad de gestión de esos recursos hídricos para provocar el hidrógeno verde. Y entonces, al final, por resumirlo y no extenderme más en ese sentido, además, como veis, me han obligado a ponerme la mascarilla, con lo cual la conversación es un poco más complicada. Lo importante de todo es que cuando hablamos de que somos los sufridores del problema, que somos los últimos, lo primero que el problema es una realidad, que el problema no es ya que se le llama de cambio climático, estamos en una crisis climática. La gente va a morir por la crisis climática, la gente va a migrar por la crisis climática. El primer problema por el que va a migrar es por la falta del recurso hídrico. Y de hecho está muriendo la gente ya. Y de hecho la gente está muriendo. Claro. Y evidentemente las zonas que se están inundando se van a inundar, pero también tenemos los ejemplos como países como Holanda, donde no solamente hay un nivel de vida importante, sino que como la gente no va a migrar y tiene capacidad económica y tiene recursos, la ingeniería va por delante y está construyendo soluciones para hacer frente a ese aumento del nivel del mar. En países como Honduras, no solamente la falta de recursos, es que cuando la gente va dejando abandonados los terrenos, la naturaleza los va copando y se los va a ir comiendo poco a poco. Gracias. Con lo cual, gracias, José Luis. Solo te consulto, José Luis, ¿tú estás en tu casa o estás en la oficina? No, yo es que me ha cogido desplazándome hoy y estaba en Madrid y estaba en un hotel y por eso me habéis cogido aquí, que al principio tenía en una sala, aquí no te he puesto la mascarilla, pero me han obligado a ponérmela. Claro, no. Es que Juan Luis dijo está en Madrid, pero él pasa, la empresa está en Valencia. Ah, en Valencia. Entonces Sí, por eso es que está... Y no, por eso... Valencia es la tercera gran ciudad de España. Hasta aquí, hasta aquí escuchamos, José Luis, cuando alguien te dijo, vamos, estás en un lugar público, ponete la mascarilla, ven el rigor que existe en otros países, en donde pues los tiene asustado Omicron, y he estado escuchando yo en Cataluña las medidas que están tomando y pensando en el confinamiento, pero bueno, enhorabuena porque, vean, el COVID sacudió a España y recordamos todavía las imágenes, pero han ido saliendo y han ido con buen paso. Ahí, licenciado, te apunto una última cosa que me interesa también mucho para que lo sepáis en Honduras. En España es verdad que el Omicron pues, se ha extendido considerablemente, nadie puede negar que eso sea una realidad, pero te puedo decir que la vacunación está haciendo frente de una forma que ha demostrado la ciencia que tenemos capacidad hoy en día pues, para hacer luchar contra esta gran pandemia. Y lo mismo que hemos dicho del problema, de la crisis climática. La ciencia tiene que ayudarnos a solventar el problema. Sin lugar a dudas, Juan Luis, España también es un referente en la vacunación. Han avanzado y tienen un proceso bastante riguroso, muy eficiente, como también lo ha sido en Honduras. Vamos a salir con nuestro compromiso comercial. Juan Luis, interesante todo ese proceso de cómo pues han convertido a Valencia, me decía César, en un referente mundial en el tema de agua. Mundial en el tratamiento del agua, en el acceso y en el recibir el agua. Recuerda que el agua es un recurso humano que todos tenemos que tener. Aquí en Tegucigalpa son miles de familias que todos los días sufren porque no tienen agua. Bueno, Valencia así era y le llevó un proceso, pero con los anillos hídricos ahora le llega lo que Ulises necesita, le llega en agua, porque cada gota que entra a esos anillos hídricos no se pierde en el camino y se está reciclando y le da oportunidad a la fuente para que se esté recargando. Y aquí en Honduras es lo que pasa, que le perdemos, la fuente ha perdido su equilibrio, su tiempo de recarga y terminan secándose, hay mucha demanda. Pero para esto nosotros aquí en Honduras tenemos que avanzar, caminar o correr con lo que tiene que ver con la educación. Es prioridad, es fundamental. La próxima semana, ya mañana es 24, también tenemos programa, le anunciamos a nuestros televidentes, pero la próxima semana nos ocuparemos, o iniciando el próximo año, estoy seguro que el director de este espacio, Renato Álvarez, se ocupará así de manera muy puntual y muy preocupante del retorno a clases de la educación pública, porque todo eso que han hablado nuestros expertos en cambio climático, en la protección del medio ambiente, pasa por la educación. Y vea, vamos atrasados y nos ha atrasado la pandemia, y la pandemia
El COVID-19 es producto del cambio climático, su expansión, su aparición. Vaya usted a saber qué otras cosas los ha afectado el cambio climático. Y los países que se han enfrentado de mejor forma a esto, precisamente son los países que tienen sus niveles educativos mucho más altos. Y aquí nos preocupa 2 años. Y allá a nivel de gobierno, a nivel de las autoridades de salud, pareciera que no pasa nada. Pareciera que no es una preocupación llevarle la práctica de enseñanza, aprendizaje, el pan de saber a los más pequeños, a los adolescentes. ¿Y sabe a quiénes? A los de la educación pública. Los de la privada siguen en clase y están a punto de llegar a clases semipresenciales. Así es que creo que es un tema prioritario para absorber esto que hemos estado hablando todos hoy, para ponerle atención a temas como estos. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, continuamos y ya estamos prácticamente en la recta final del programa, así es que vamos a ser muy breves con las participaciones, porque este es un tema extenso, vean, nos podríamos cerrar este año y arrancar el próximo año, porque esta es la prioridad, debería ser la prioridad de un país, la prioridad del próximo gobierno. Y justamente con eso hablábamos con Wilmer Enríquez de la necesidad de concentrar todos esos recursos, de que exista una cabeza para que no se dispersen todos esos fondos y se pierdan todas las buenas intenciones en la burocracia para poder salirle al frente a este descomunal reto de lo que significa el cambio climático, Wilmer. Ulises, yo quisiera resaltar algo. Aquí, como ya lo hemos mencionado, los efectos del cambio climático es algo que ya existe, que ya lo tenemos encima. La crisis climática, dice Juan Luis. La crisis climática de lo que hemos comentado, pero hemos visto causas y hemos visto efectos, y lo importante es poder visualizar qué debemos de hacer para poder sobrellevar esta situación. Y con respecto a eso, pues cada uno de los países de la región latinoamericana o del mundo, pues hace sus propias emisiones de contribuciones determinadas a nivel nacional, donde se puede definir, digamos, las diferentes acciones en los diferentes sectores y los proyectos necesarios para poder sobrellevar eso. Hay un dicho que es muy importante que dice: no importa dónde se reduzca la emisión, lo importante es reducirla. Así sea de que los países grandes sean los contaminantes, pero los que sufrimos somos los países pequeños o ciertas regiones en el nivel del mundo. Lo importante es accionar. Y para eso tampoco es responsabilidad solo del gobierno, tampoco es responsabilidad solo del sector privado, sino de cada persona. Cada persona debe de realizar sus acciones, por ejemplo, el uso racional del agua, el uso racional de la energía, el reciclaje, el reuso, todo este tipo de acciones contribuyen gota a gota para poder llegar a un impacto considerable, ¿verdad? Y con respecto a esto, a nivel de país, pues se definen los proyectos y acciones que se deben de realizar, pero lo importante es no solo tener definido eso técnicamente, sino que es necesario la inversión, ya sea pública, de organismos internacionales, del sector privado, y para esto, a través del tiempo, se han creado mecanismos financieros donde los países desarrollados aportan a los países en vías de desarrollo, que son los afectados, en teoría, de acuerdo a ciertas acciones. Entonces se han creado mecanismos financieros, que es lo que usted mencionaba, que es necesario canalizar de una forma efectiva, y de la disponibilidad a nivel mundial o internacional de estos fondos y de la disponibilidad del presupuesto público para poder accionar a los proyectos que realmente el país requiere para poder adaptarse a una situación en este sentido. Como lo mencionaba el colega en España, el caso de Holanda. Es un país donde está bajo el nivel del mar, pero la capacidad económica que tiene y la capacidad de desarrollo tecnológico hace de que se pueda adaptar de una forma efectiva y que los efectos o la situación en la que están ellos actualmente pues pueda ser sobrellevada de forma efectiva en ese caso, ¿verdad? Y es necesario realizarlo aquí en Honduras. Comentábamos el caso de los efectos que tuvimos con los huracanes Eta y Iota, que en cierta manera si hubiésemos tenido en ese momento una infraestructura más adecuada, más resiliente y inversiones más pronunciadas en ese término, pues se podría haber reducido el impacto que tuvimos en ese momento.
Bueno, y muchos se preguntan, este año, César, que es el que está más así en comunicación con esto del medio ambiente o de los pronósticos, en este año no hubo huracanes, o sea, o situaciones como ETA y OTA, ni algo parecido. Yo no recuerdo que se haya dado una inundación. O sea, Sí. la diferencia entre un año y otro, César, muy breve. Sí, es que varía, ¿verdad? El cambio climático no ataca a todo el mundo por igual, ni todos los años van a ser iguales. Pero sí hay sectores que sufrieron por sequía, que no tuvieron agua. Ah, claro, en este año. Sí, en este año. Entonces, si no es de una forma, es de otra. Pero sí, por ejemplo, Estados Unidos recibió 3 fenómenos extremos y sí tuvimos una temporada súper activa de huracanes. Lo que pasa es que como no nos tocaron, creemos que es que no hubo huracanes. Hubo huracanes y la temporada fue muy activa. Estados Unidos le decía, 3 impactaron en el mismo punto. Luego le fueron a hacer desastres. Usted vio las imágenes en Nueva York, todo inundado que parecía de película. Y luego toda la costa oeste sin lluvia y con unos incendios arrasadores. ¿Qué pasó entonces? Que llegaron bien sensibilizados a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, como dice el señor Garner y el doctor Enríquez. Llegaron bien sensibilizados y hubo momentos en la cumbre en donde Australia, India, Arabia Saudita querían ponerle brackets, querían ponerle obstáculos para que no se terminara de concretar el tema del acuerdo. ¿Y cómo se iba a concretar? A través del reglamento. Entonces ellos querían ponerle esos obstáculos para que dijeran, no, se terminó la cumbre, dejemos para el siguiente año. Entonces Estados Unidos y China, que son antagónicos, se unieron las banderas para descongestionar esos obstáculos. Entonces eso le dice que a puros golpes estamos entendiendo, lastimosamente. Vea usted lo que pasa, y lo estábamos viendo en este año. Yo creo que en este mes lo que estaba pasando en Nueva York, una ola de calor en Nueva York, y allá en Chicago, y en nosotros las nevadas, ya nevando. El trastorno climático que sufre Ahorita en Sudamérica planeta. entró el verano y es cuando más están lloviendo, inundaciones. Todos los días tengo información de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Medellín, Colombia, que las calles eran ríos. Y están en verano ya, Y pero dice está la- lloviendo como nunca. Y dice la gente así en el común de los ciudadanos, es que el clima está loco. No, es que el clima nos está anunciando lo que puede venir. Es que nosotros nos futuro. volvimos locos. Sí, la humanidad, obviamente. Los que estamos locos somos nosotros. Ulises, Y estamos volviendo el locos ese clima. el ecosistema tiene un balance. Entonces, cuando uno varía alguna variable de ese balance, todo el sistema pues colapsa Exacto. y empieza a tener variaciones en todos los términos que hemos hablado actualmente. Me voy a la pausa comercial con lo que usted me diga brevemente. Sí, brevemente. Si uno analiza o revisa el plan de gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, los 3, 4 primeros párrafos hablan sobre el modelo productivo, que es injusto. El segundo habla sobre cómo la naturaleza reacciona ante el cambio climático, castigándonos con los huracanes, con las sequías y todo. Y en el cuarto párrafo habla de la situación del Istmo de Honduras en el Istmo Centroamericano, cuán beneficioso, pero cuán afectado es por el cambio climático y la necesidad de tomar medidas para enfrentar el cambio climático dentro de la nueva administración. Eso en los 4 primeros párrafos del programa de gobierno. Eso es gratificante, saber que el nuevo gobierno lo pone en sus primeros 4 puntos la necesidad de enfrentar el cambio climático. Bueno, y ahora el reto es de trasladar esa teoría y llevarla a la práctica y terminar ya con esa burocracia que hay, no solo en el tema de enfrentar los retos del cambio climático, sino que en toda la administración pública, en la agricultura, en la energía, en todo es cómo se ha plagado o contaminado el mismo Estado con la burocracia. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, ya en la recta final, César nos tiene todavía 2 gráficas que nos describe así muy rápidamente. Así es urgente la educación sobre cambio climático. Si no sabemos qué es el fenómeno, cuáles son las consecuencias y qué se debe hacer, estamos en nada. Este librito yo lo escribí y también tengo uno para jóvenes, está en inglés y español, este es para niños y lo he puesto a la disposición. Mire que aquí ni de regalado lo quieren, ¿verdad? Es increíble, pasó por el Ministerio de Educación, lo aprobaron en el tiempo de doña Rutilia
y luego yo lo pongo a la disposición para que los niños reciban la información. Pero en otros lugares, en otros países incluso sí me lo han pedido, y ahí está don Juan Luis Pozo, que yo recibí felicitaciones en la Cumbre Mundial en Alemania, porque me dijeron, logró bajar un tema de cambio climático tan complicado a que lo entienda un niño de 6 años. Y mire usted la obra que fui a hacer con el cardenal Rodríguez, aquí arriba, en estos cerros arriba de la Arturo Quesada, llevamos este librito para los niños. Y mire, el impacto fue increíble. 3 años después, una zona árida, los mismos padres de estos niños, que muchos son mareros, se pusieron a plantar, y esa zona árida pasó a ser ahora un bosque que ya tiene 3 años y se está formando un microclima. Entonces, esto es lo que puede hacer la educación. Hacer que el niño se vuelva un agente de cambio, que el joven se vuelva un agente de cambio. Entonces, por eso es preciso, es urgente que eduquemos sobre el tema de cambio climático, y por lo menos es mi compromiso. Yo no puedo estar diciendo, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el otro? No, ¿qué estoy haciendo yo? Y yo todos los días trato de hacer un acto verde, mientras otras personas dicen, no, es que si el vecino no hace, no lo hago yo. Es que sí, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué está haciendo el alcalde? ¿Qué estoy haciendo yo? Preguntémonos. Esa debe ser en este momento el razonamiento para cada persona que nos está viendo. Y si no está haciendo nada todavía, hágase la pregunta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos así muy brevemente, porque le decía que era un tema que me llamaba la atención en esto del cambio climático. Antes de irnos a la última pausa comercial, y luego ya retornamos nada más para despedirnos, el reto de la capital con el agua, en un resumen muy, pero muy breve. Yo creo que es un reto grande, ¿verdad? Es una situación que yo he escuchado pues al licenciado Jorge Aldana, muy comprometido, incluso no solo es de revisar las obras grises, ¿verdad? Rotondas, infraestructuras de puentes aéreos, sino también ver esas cuencas, esa cuenca de Zabacuante, esa cuenca de Lepaterique, realmente ver esa zona productora de agua de La Tigra, y ver también si tenemos la capacidad de distribución, ¿verdad? Y aumentar ese caudal de agua. Como lo hizo a través de Valencia, reforestación. se puede llevar agua a esos cinturones donde compran a 200 lempiras el barril, y que compran el agua más cara de la capital. Correcto, sí. O a veces la toman de agua lluvia, ¿verdad? Que Sí. vienen aguas ácidas, ¿verdad? Que provocan más bien un problema gastrointestinal en la población, ¿verdad? Y que no puede hacer ese uso de agua. Y usted me pone la situación de Valencia. Yo creo que hay que hondereñizar a veces ciertas propuestas, pues, y aquí yo tengo conocimiento que hay así como lo ha tomado doña Xiomara, un reto también nacional, el tema del ambiente. A nivel de la capital también es un tema y tiene que ver con toda esta problemática que ha sucedido. Yo le planteaba a usted que en esta Cámara, ¿verdad?, que la situación, 7 factores que a veces pueden afectar el ambiente en Honduras, por ejemplo, la descarga de aguas residuales, ¿verdad?, es de controlarla también a los afluentes, ¿verdad?, a los riachuelos, a los ríos, el mal manejo de los residuos sólidos, pero también está el tema de los anillos verdes también, ¿verdad?, que hay que ir a ver esa reforestación. Bien lo decía César Quintanilla, no hay preocupación ni en la educación ambiental, ¿verdad? A veces queremos que los niños solo germinen una semilla de frijoles en algodón, siembren un arbolito el 30 de mayo y creen que con eso ya arreglamos toda la situación de educación ambiental en el año. Hay una estrategia de cambio climático, hay una ley de educación ambiental. Creo que tenemos que ser profundos en una situación de eso, como también lo tiene que hacer profundo el Estado y ver esos dos ejes importantes, ¿verdad?, como es la adaptación, la mitigación al cambio climático, y así pues a nivel de la capital pues hay una unidad de gestión ambiental, esa pues tiene que trabajar, ¿verdad?, a nivel de la capital para crear un mejor ambiente y crear pues no tener esas necesidades en algunos temas que tenemos que aprovechar de la mejor manera los recursos naturales, principalmente el tema de agua. Bueno, cumplimos con nuestro último compromiso comercial. Regresamos para despedirnos de este programa que yo esperaría que los hondureños se preocupen, le pongan profunda y suma atención a esto del cambio climático. Así que la pausa comercial y regresamos ya para la despedida del programa. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Esperamos nosotros dejar en la conciencia del hondureño esa semillita de preocupación, pero también de retos para que empiece a germinar y podamos proteger el medio ambiente. Vea, lo decía en una gráfica César Quintanilla, este es el único planeta que existe y
Y tiene límites. Y tiene límites. No es cierto que son recursos naturales renovables, infinitos, que son inagotables. No. Eso se tiene que terminar ya esa idea y hay que empezar a proteger el único planeta que tenemos, el único país que tenemos nosotros, que es Honduras. Así es que ya en la recta final, ya solo para despedirnos, lo iniciamos con Juan Luis Pozo, director de sostenibilidad de la multinacional Aguas de Valencia. Ya estamos en la recta final del programa. Bueno, ya más bien nos llevamos el tiempo del programa siguiente. Luis, 30 segundos, lo escuchamos para la despedida final. Pues mira, en 30 segundos, Ulises, muy fácil, muchísimas gracias por todo. Solamente deciros una cuestión matemática. Si tú tienes 100 litros de agua, no puedes perder 80 litros de agua en intentar llevársela a los ciudadanos. Tienes que intentar que la ecuación como mínimo sea al revés, que de 100 litros, 80 lleguen con garantía al ciudadano y los tenga el ciudadano disponibles. Y si en ese sentido también llegamos también a la otra cuestión, que es que la cultura, digamos, medioambiental pasa porque la gente empieza a entender que esto ya no es un problema de que alguien nos diga que el tiempo está cambiando, sino de que vamos a morir por este problema, pues tendremos que de alguna forma empezar a tomarnos en serio que ya no es una cuestión de dilatarla en el tiempo, porque otro de los grandes problemas que no hemos podido hablar, no ha habido tiempo, es de la pérdida de biodiversidad. Cada vez que sube 1 grado la temperatura del planeta, y va a subir más de 1 grado la temperatura del planeta, se pierde una biodiversidad tremenda que afecta a todo el ecosistema. Y la conclusión es que al final nuestro patrimonio natural, esto de que no hay plan B para el planeta, no es que no haya plan B para el planeta, es que estamos consiguiendo que no haya ni plan A, estamos consiguiendo que terminemos con lo único que tenemos. Y esa es un poco la conclusión. Esto es un tema muy serio, es importantísimo el programa que habéis realizado, os felicito totalmente y muchísimas gracias por haberme, invitado a participar. Bueno, gracias a Juan Luis Pozo y, bueno, lo dice, de 100 litros, si se pierden 80. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Lo mismo nos está pasando con el agua en Tegucigalpa. Y lo decía también en este momento Orlando Garner, que nos pasa también con lo que tiene que ver con la transmisión de energía en el país. César Quintanilla, brevemente. Bueno, hay que conectar a Juan Luis con el nuevo alcalde de Tegucigalpa, con el alcalde de Santa Rosa de Copán. Todos hay problemas de agua en diferentes partes del país. Sí, en medio de esta crisis climática también hay una gran oportunidad para los jóvenes de involucrarse en temas de proyectos verdes. Hay cantidad de proyectos verdes que pueden realizar y que pueden hacer que estos jóvenes crezcan tanto profesionalmente como económicamente. Entonces, haciendo cosas por el planeta también se puede cumplir, ¿verdad?, con todos los sueños que la gente tiene. Y yo diría finalmente cumplir con la responsabilidad social individual, empresarial, municipal, gubernamental y pasar de una economía de descarte en donde todo lo consumimos y lo botamos a una economía circular en donde ya no haya basura, sino que todo sea materia prima y sea aprovechado, porque recuerdo que solo hay 35% de espacios naturales disponibles. César Quintanilla, líder de cambio climático en el país. Edwin, brevemente. El reto es grande, ¿verdad?, en este tema. Estamos inmersos todos, ¿verdad?, para realmente mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo hacerlo con honestidad, con transparencia. No es permitido ya actos de corrupción en temas ambientales, no es permitido ya no incluir a la academia en temas ambientales. Todos estamos llamados, ¿verdad?, desde los que optan a una profesión de las ciencias naturales, como cualquier campesino humilde, a socializar proyectos que conlleve pues reducir los efectos del cambio climático y apoyar pues cualquier gestión gubernamental, ¿verdad?, que conlleve a reducir estos efectos del cambio climático y mejorar pues esta vida. Esta es la casa común, no tenemos otra, y este es el espacio pues que comúnmente tenemos que cuidar, nuestra Pachamama, como lo dice Evo Morales. Bueno, el doctor Wilmer Enríquez, experto en energía renovable, brevemente ya. Bueno, solo recalcar que estamos en una crisis global, que debemos de actuar. También ratificar la importancia de que la responsabilidad no solo es de organizaciones o de instituciones específicamente, sino que la responsabilidad es individual, ¿verdad? Y debemos de actuar con el uso racional de los recursos para contribuir a un desarrollo sostenible local, nacional y de forma global también. Gracias. Orlando Garner. Muchas gracias. El cambio climático lo podemos mirar como una oportunidad.
para la administración entrante, y yo creo que es importante que lo mire desde esa perspectiva. Tenemos que mejorar la manera en que accesamos al financiamiento climático. Hay nuevas oportunidades, hay un nuevo ambiente a partir de la cumbre en Glasgow, de enfrentar el cambio climático con las entradas de, como decía Quintanilla, de China y el presidente Biden, de fomentar eso. Creo que lo debemos ver de una manera positiva. Y por último, aprovechar para desearles una feliz Navidad a todos. Bueno, pues y ya estamos en el 23 de diciembre, ya mañana es la celebración de Nochebuena. Y vean, al próximo gobierno, los padres de familia, y de esta forma, para no ponerme de hinojos, de rodillas, pedirle a las autoridades la prioridad de que los niños en el sector público vuelvan a clase. Tienen que hacer lo que esté a la mano y lo extraordinario, porque si no, este mensaje se diluye, se pierde en quienes deben de cambiar el futuro del país. A todos gracias, buenos días, los esperamos el día de mañana, siempre en este espacio de Frente a Frente.